Hola a todos, ¿qué tal? Como veis, el vídeo de hoy está dedicado a George Pérez. Y es que ha saltado noticia esta semana, ha sido la noticia de la semana. Le han diagnosticado un cáncer terminal, inoperable, con diagnóstico de unos 6 meses de vida. Y como digo, ha sido la noticia de la semana. Todos los grupos de Facebook, todas las páginas se han hecho eco. Casi todo el mundo ha puesto estados y ha hecho su homenaje particular. La verdad que yo no he puesto nada, yo no suelo poner nada de friquerío en mis redes personales, lo circunscribo al canal, a la Comic Verso o a mi grupo de Facebook. Y en parte también porque creo que muchas veces es como el tema de la semana, ya sea la semana del feminismo, ya sea un atentado terrorista, ya sea... y se convierte en algo vacío, algo que tú, no digo todo el mundo, pero mucha gente lo pone por la moda, porque hay que ponerlo. Así que yo rara vez hago algo parecido, pero en este caso es diferente. En primer lugar porque el autor, George Pérez, está vivo y yo siempre he pensado que los homenajes hay que darlos cuando alguien se merece, cuando la gente considera que alguien se merece un homenaje, un recuerdo, hay que hacerlo cuando está vivo. Una vez que te mueres ya te da igual lo que hagan, tú no te vas a enterar. Y George Pérez está vivo y espero que todavía viva bastante. Y existe la mínima posibilidad, a fin de cuentas, tiene origen puertorriqueño y entiende español, de que le llegue este humilde vídeo. Y en segundo lugar, porque es George Pérez, porque no es cualquiera, no es un autor cualquiera, es quizás el autor que mejor ejemplifica lo que es el amor al medio, más que al medio, el amor a este género, los superhéroes. En una época en la que cada vez más el género de superhéroes en mainstream está colonizado por autores que vienen de otros campos, de otros géneros, de la novela, de la televisión, que conocen poco o nada de los personajes y no le importan nada porque no crecieron con ellos. George Pérez es la excepción, no la excepción, el ejemplo perfecto de autor que creció con los cómics, que creció con los personajes Marvel y DC, que los conoce desde niño y que cuando los dibuja, cuando los escribe, el amor, el respeto, el cariño que siente por ellos se transmite a sus historias, a sus páginas. Es un autor que ha hecho literalmente soñar a generaciones, gente que comenzó a leer cómics en los 70, en los 80 y que creció con sus historias, historias que son, valga la redundancia, historia viva del género. Eh, Ha sido difícil elegir sobre qué hablar porque hay tanto. Todo el mundo lo recuerda, por supuesto, por su Crisis en Tierras Infinitas, esta historia descomunal, esta historia que es la madre de todos los crossovers y que independientemente de que te guste más o menos, de que seas DCita o no, no puedes evitar admirar lo que se hizo aquí y el detallismo, la cantidad de personajes que hay en sus páginas y lo que supuso para el género. Otra opción eran sus titanes tan, junto a Mark Wahlberg, tan demandados, tan queridos por el público español y que parece que nunca llegan, aunque ya os digo que probablemente el año que viene haya una sorpresa. O su Wonder Woman que tiene mérito, un personaje que tiene, no sé cuántos, 60, 70, 80 años, y que conoce todo el mundo, sin embargo su etapa, la etapa de George Pérez, en singular, solo, sin guionista, esta reconstrucción del personaje después de las crisis, empezando desde cero, se sigue considerando la etapa por la que se miden todas las demás. Esto que empezó a editarse en los 80, pues 40 años después, cualquier etapa de Wonder Woman, para medirse en calidad, se sigue midiendo a la de George Pérez. Y eso tiene mérito. Podía haber elegido sus Vengadores junto a Busey, que la última etapa auténtica del grupo, la última etapa reconocible de Vengadores clásicos. No digo clásicos por los personajes, por los miembros del grupo, sino por el sabor de sus historias, porque tú leías Los Vengadores de Busey y Pérez y realmente estabas leyendo historia de los Vengadores de que sabían a eso. Lo que vino después, la etapa de Jones, cortísima, prometedora, pero no supo nada, y luego ya Bendis, que sin entrar en polémicas, eso ya era otra cosa. A partir de ahí, bueno, Hickman y hoy día Aaron podrán gustar más o menos, para gustos los colores, pero esos no son los Vengadores, al menos no son los Vengadores tal cual yo los entiendo. Pero al final me he decidido por comentar una historia que es el epítome del cómic de superhéroes y que
hace homenaje a las dos editoriales en las que más ha trabajado. JLA Vengadores. Esto, señores, es un canto de amor al cómic de superhéroes, un canto de amor a estos personajes, a sus historias, y transmite cada página, cada viñeta, todo ese amor, ese cariño, ese que George Pérez le tiene a estos Vengadores, a esta Liga de la Justicia, a este Superman, a este Thor. Y es que, como él mismo dice, él creció leyendo cómics, leyendo estos personajes, amándolos, y es uno de los autores, uno de los últimos que quedaban, que realmente quería y disfrutaba trabajando con superhéroes hasta el último momento. George Pérez, que se retiró hace ya tiempo, porque la edad pesa, se retiró del cómic mensual, pero seguía yendo a convenciones, seguía siendo uno de los autores más accesibles, más simpáticos, más abiertos, los que hayan ido alguna vez al Salón del Cómic de Avilés o de Gijón, o unos de los salones donde George Pérez vino a España, pueden atestiguarlo, cómo charlaba con los aficionados, cómo les dedicaba todo su tiempo, dibujos, sketches, incluso al final, en los últimos años ya retirado del cómic mainstream mensual, seguía haciendo cómic, haciendo dibujo, colaboraba con una asociación benéfica, él vendía originales, un amigo mío consiguió de puño del maestro, y los beneficios los daba a esta asociación. Alguien que siempre ha estado en el cómic de superhéroes, que no vino por una moda, que no vino para hacerse un nombre, que no vino para hacerse un umbral, contar su libro y luego salir corriendo. Alguien que es historia viva del cómic americano, como digo, se merecía este pequeño homenaje. Y como digo, vamos a hablar del JLA Vengadores, el crossover, porque ha habido muchos crossovers a lo largo de la historia, desde ese Superman, Spider-Man, ese Hulk, Batman, los nuevos Titanes, la Patrulla X, y luego, bueno, a partir de los 90, con la decadencia tanto de Marvel como de DC y la necesidad de subir ventas, pues prácticamente cualquier personaje se cruzaba con otro de su contrapartida en el otro universo, dando historias mediocres la mayoría y bajando el interés de lo que debería ser siempre algo icónico, algo único, un crossover entre dos personajes de Marvel y DC. Sin embargo, esto es otra cosa. Este JLA Vengadores, hagamos un poco de historia. JLA Vengadores, que debería haber sido publicado en los 80, dibujado por el propio Pérez, empezó. De hecho, hay varias páginas dibujadas, pero por desavenencias editoriales, las malas lenguas dicen que Jim Shooter, el niño malo del cómic americano, el tirano para algunos, el editor con el que Marvel llegó a las más altas cotas, según otros, pues señaló muchos errores e incoherencias en el crossover que no gustaron nada en DC, hizo que la relación se enrareciera y al final decidieran acabar con el crossover, no publicarlo. Esas páginas, con el rodar del tiempo, acabaron en las manos de Rob Liefeld, que las fue exponiendo en diferentes salones y haciendo que la gente de verdad tuviera más ganas de este crossover, que no se pudo materializar hasta, ya digo, los 90, poco después incluso, no sé si es del primeros de los 2000, y en este caso con guiones de Busiek, un conocedor enciclopédico, el mejor compañero que podía tener Pérez para contar esta historia. Y el crossover no va a ser una reseña en la que hable de cada detalle, porque sería imposible señalar cada referencia, cada easter egg, cada homenaje, simplemente mostraros los dibujos maravillosos de Pérez, si no en su mejor momento, que quizás fueron con esta Wonder Woman, aunque todo el mundo prefiere sus nuevos Titanes, yo nunca he visto un dibujo tan hermoso de Wonder Woman como en sus lápices. Es lo que hizo aquí, volver a los orígenes, a esa mitología griega, esa Diana tan bella, un lápiz tan fino, tan detallado, a la misma vez una narrativa, tanto trabajo por página, tanto trabajo en cada viñeta,
Quizás su mejor dibujo estuvo en los 80s, Wonder Woman o Nuevos Titanes, no vamos a discutir por eso. Sin embargo, aquí estaba en la plenitud de su carrera y por el trabajo que sabía que sería recordado por muchos, y no decepcionó. Lo que tenemos aquí es un crossover de 4 números impublicables, aunque quizás ahora, por esta tragedia de George Pérez, ya empieza a haber un clamor popular para que se reedite. En España se reeditó en 4 números por parte de Forum, que la verdad están bastante buscados, suelen pagarse alrededor de 40 y pico euros. Y en este integral, publicado por Planeta, que ya te piden, no sé, 100 euros o más. Y es espectacular. Bueno, en cuanto al tamaño, es el tamaño estándar de los Absolute de Forum de Planeta, bastante más grande que un comic book normal. Tapadura, lomo plano, pero en este caso no afecta para nada, dado el escaso número de páginas. Estos son 4 números y el resto son extras, pero extras que de verdad merecen la pena. Simplemente fijaos en esto, esta portada que hizo con cada uno de los Vengadores, de los miembros de los Vengadores y miembros de la Liga de la Justicia que alguna vez habían sido. Luego, un montón de detalles sobre la historia, un montón de páginas. Fijaos lo bueno que es Pérez. Y un montón de easter eggs para que la gente que no sea capaz de pillarlos, que dudo mucho que alguien de una simple lectura sea capaz de poder reconocer cada uno de los personajes, de los objetos, de todo lo que hace referencia. Es increíble. Pero bueno, el crossover en sí es... ojo, esto no es argumentalmente una obra maestra. De hecho, mucha gente que lleva años persiguiéndolo, cuando lo consigue, pues se queda un poco decepcionado, porque es una buena historia, pero no es una historia apoteósica, no es un imprescindible si hablamos de lo que es el argumento en sí. Pero como lector de superhéroes, si tú has crecido leyendo a estos Vengadores, a la Liga de la Justicia, si tú de repente lees esto, si tú eres un conocedor, un amante del universo Marvel o del universo DC, es que se te ponen los pelos de punta, ya sea por las continuas referencias a las que hacen, ya sea por los personajes. Crona es el gran villano, Crona, al que conocimos en las Crisis en Tierras Infinitas, el gran villano que ha destruido universo tras otro y que llega al final al universo Marvel 616 para, una vez más, destruirlo y encontrar la fuente, el origen de todo. Y allí pues se encuentra con el gran maestro que siente que un peligro llega a este universo y lía a Crona para que una competición, una en las que él es especialista. Y bueno, el argumento típico: 2 equipos que competirán entre sí, equipos de superhéroes. El que gane llegará a ganar el premio, y en el caso de que el gran maestro gane, Crona perdonará este universo. En el caso de que Crona gane, el gran maestro le llevará ante Galactus, el único superviviente del universo anterior y creador del nuestro, con su llegada, para que les desvele los secretos que busca. Eso es grosso modo. Luego hay muchísimas, no subtramas, pero hay fusiones de los 2 universos, de forma que hay una realidad que parece salida de la Edad de Plata, en la que ambos grupos siempre han coexistido en el mismo mundo. Hay una reunión anual de héroes, hay competiciones entre entre Green Arrow y Ojo de Halcón. Los universos Marvel están muy bien diferenciado. La sensación que el universo Marvel es un universo que es muy duro con sus héroes, un universo que está constantemente en el peligro de destrucción, y a ojos de los héroes de DC es un universo mal cuidado por sus héroes, que son incapaces, mientras que el universo DC es un universo mucho más seguro, un universo... Las grandes amenazas del universo Marvel, esos grandes seres cósmicos que constantemente lo ponen en peligro, no existen o no son tan frecuentes. Los
amuletos o los objetos, las gemas del infinito, etc., no son tan potentes, tengo la sensación, en el universo DC, y sus héroes no son tan humanos, son dioses. Superman es Wonder Woman, es... A ojos de los héroes Marvel, los héroes DC están endiosados y han perdido contacto con la realidad, se convierten en los dioses de los humanos, y eso produce un rechazo absoluto tanto en el Capitán América como en Superman, un rechazo que llega a un enfrentamiento. Por supuesto que hay peleas, Superman contra Thor, nada menos, la Liga de la Justicia contra los Vengadores, arquero contra arquero, velocista contra velocista, ese Mercurio que poco o nada puede hacer contra Flash, pero sin embargo ese Flash que una vez que llega al universo 616 en el que no existe la fuerza de la velocidad es batido irremediablemente. Hay homenajes a todo, fijaos aquí al muro, hay... es que son tantas cosas. Tú vas leyendo esto y ves cada viñeta con el dibujo de George Pérez. Mira lo que decía antes, esas fiestas que en el universo tradicional DC las hacía la JSA, JLA, sin embargo aquí está la Liga de la Justicia y los Vengadores, con este Elongated Man, y aquí los dos arqueros, Hulka, es que es tantos detalles en cada página, tan bien dibujado, tanto amor por los personajes, tan respetuoso con los uniformes según la época, todo. Esto es, insisto, como historia no es imprescindible, no es memorable, no es algo tan definitivo o tan importante como las Crisis en Tierras Infinitas, ni es algo tan bien escrito como su Wonder Woman. Sin embargo, para un lector de superhéroes, esto es el cómic, y ningún otro dibujante podía haberlo hecho mejor que George Pérez. George Pérez aquí dio el canto del cisne de su carrera. Después de esto siguió, sí, en aquella época seguía dibujando los Vengadores con Busey, que como digo son los últimos Vengadores que yo reconozco como eso, como Vengadores. Y más adelante hizo más cosas, pero yo creo que este fue el canto del cisne de su carrera y donde de verdad lo dio todo. Y simplemente por esto hay que recordarlo. No por esta historia en sí, sino por toda su carrera, por esa carrera que ha dado desde etapas definitivas de personajes hasta acontecimientos que cambiaron la industria, y todo con una profesionalidad, con un trabajo en cada página, en cada viñeta, con un amor por los personajes. Por eso este vídeo, porque cuando mueres, supongo, te planteas, miras hacia atrás y recuerdas tu vida. Y supongo que te plantearás si lo has hecho bien, si te arrepientes de cosas que no has hecho, si los hubiera hecho de forma diferente, sí. Y George Pérez, aunque nunca escuché esto, sí valió la pena. Como decía Tetis, la madre de Aquiles en la película, serás recordado. Y él será recordado como uno de los mejores dibujantes de cómic de superhéroes. Y no por su pericia, no por su maestría, que ojo, fue totalmente autodidacta. Él no fue de joven a una escuela de dibujo, él no fue la Joe Kubert, tuvo una infancia muy, muy modesta, pobre. Sus padres inmigrantes puertorriqueños, y él se hizo dibujante a sí mismo y esforzándose, buscando el consejo, recibiendo las críticas de gente dura como Neil Adams, y al final convirtiéndose en el dibujante que es, y no endiosándose, sino disfrutando cada segundo de cada página, de cada historia. Así que cuando ya no esté, él será recordado y seguirá siendo recordado por cosas como esta. Por las crisis, por supuesto. Por Wonder Woman, la mejor etapa del personaje. Y por su Vengadores Liga de la Justicia. El crossover. No importa cuando veáis este vídeo, no importa los años que hayan pasado, esto seguirá siendo el crossover más grande del cómic de superhéroes. Porque hay tanto amor, tanta admiración, tanto cariño por estos personajes. Lo que un niño siente al leer sus héroes, lo siente el adulto que vuelve a releer esta historia décadas después. Así que, George, si miras atrás y te planteas, ¿valió la pena? Sí que lo hizo. Y eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.